¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en una emisión más de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón, con técnicas y herramientas para vivir en armonía, ¿no? Y por sobre todas las cosas, con la intención de crear la curiosidad, la duda en ustedes, ¿sí? Para que se den la oportunidad de adquirir nuevo conocimiento. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con las constelaciones cerebrales, pero bueno, antes de ello, por supuesto, está con nosotros Ivonne Armand Hola, ¿qué tal? Buenas noches. y la doctora Eugenia McCarthy. Hola, buenas noches. Ok, entonces, habíamos estado hablando de las constelaciones cerebrales que en el modelo de las 5 leyes biológicas es cuando tenemos dos conflictos activos en ambos hemisferios cerebrales, dos conflictos o más activos en ambos hemisferios cerebrales. Y habíamos dicho que el término constelación lo utilizó Hammer precisamente en esta referencia como a las constelaciones estelares, ¿no? ¿Sí? Donde podemos tener pues, distintos focos activos, ¿no? En distintas partes del cerebro, ¿no? Decíamos nuevamente de manera simultánea, del lado izquierdo o del lado derecho, ya sea en el tallo cerebral, que es la primera constelación, el grupo de constelaciones que vimos, ¿sí? Esto, en el cerebelo, ¿sí? Que es la última, el último programa que tuvimos. Y hoy vamos a hablar de las constelaciones de la sustancia blanca, ¿sí? Eugenia, ¿nos puedes explicar qué es la sustancia blanca, por favor? Sí, es una parte de nuestro cerebro donde están un cierto tipo de neuronas en unas conexiones en relación a el tejido embrionario primario que se llama mesodermo nuevo. Entonces, cualquier conflicto biológico que esté en relación con este tejido será su representación en lo que es la sustancia blanca del cerebro. Ok, Ujú. entonces, y bueno, la sustancia blanca, ¿no? O los conflictos relacionados con la sustancia blanca, bueno, podemos tener, a diferencia de las constelaciones anteriores, ¿sí? Donde necesitamos dos conflictos de manera simultánea, tanto en un hemisferio como en otro, en el izquierdo y en el derecho de manera simultánea, que pueden estar ambos en fase activa o ambos, o uno en fase activa y el otro en epicrisis, o ambos en epicrisis, ¿no? En el caso de la sustancia blanca, podemos tener un foco, ¿sí? En fase activa y otro en fase de solución. ¿Sí me explico? Ujú. No necesariamente en epicrisis, sino en fase de solución. Entonces, es decir, eso lo vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque al final del día, ¿no? En realidad, con que tengamos un programa en curso de un lado y otro programa en curso del otro, ya tenemos una constelación, ¿no? Y bueno, recordemos que habíamos dicho que las constelaciones, ¿sí? Se van a manifestar en cambios conductuales, ¿sí? Ujú. En actitudes, ¿sí? En comportamientos que son clínicamente observables, ¿no? Y bueno, clínicamente, vamos, no solamente para el que es profesional del área de la salud, sino para cualquiera, ¿no? O sea, es algo que tú puedes observar en ti mismo y en los demás, ¿no? Ujú. Que son cambios de conducta que son observables, ¿no? Entonces, bueno, la sustancia blanca tiene que ver con, a ver, vamos a empezar, ¿no? La sustancia blanca es mesodermo Nuevo. Nuevo. nuevo, y tenemos el aparato músculo esquelético, Ujú.
principalmente, ¿no? Venas y arterias, Sí. ¿no? Y esto, en general, ¿no? Digo, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Entonces, para poderlo relacionar, ¿no? Ujú. ¿Para qué sirve el aparato musculoesquelético? O sea, los músculos, ¿sí? Y los huesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los huesos? Sostén. Sostener, ¿sí? Ujú. Sostener al organismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, el equivalente o cómo podemos eso traducirlo al lenguaje psicológico? El sostén tiene que ver con la autoestima, ujú, con el aprecio que tú tienes por ti mismo, ¿sí? Entonces, claro, en distintas partes del esqueleto, ¿no? De los huesos va a tener un significado distinto, ¿no? O más bien no significado distinto, sino específico, ¿no? Entonces, la autoestima tiene que ver con qué tan capaz te sientes de realizar o no una tarea. ¿Sí me explico? ¿Qué tan capaz te sientes de enfrentar o no un desafío? ¿Sí? Entonces, los huesos, ¿sí? Tiene que ver con qué tan competente te sientes. ¿Sí me explico? Por eso es competencia, autoestima. Ujú. Después, los músculos, ¿sí? ¿Cuál es la función de los músculos? ¿Sí? Muy bien. Mover, ¿sí? O sea, mover el esqueleto, mover el cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, eh, los conflictos relacionados con el aparato muscular o con los músculos, ¿sí? Tienen que ver con el no sentirse capaz de moverse. ¿Sí? No me puedo mover, me siento atrapado, no puedo caminar. ¿Sí? Con la percepción, claro, o sea, puede ser, claro, una situación real, ¿no? Ujú. Pero también con el sentirte atrapado en en una circunstancia de vida en donde no te puedes mover, ¿no? No ves para dónde, ¿sí? Cómo salir, cómo escapar de esa situación, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver que hay atrofia, ¿sí? O dolor en los músculos. ¿Sí me explico? Ujú. Otra vez. Depende de en qué parte del cuerpo, o sea, de los brazos, las piernas, ¿no? Esto, la cara, ¿no? Entonces, de eso va a depender el significado específico, ¿sí? O de la percepción específica del aparato muscular. Sí. Ujú. ¿Hasta aquí voy bien? Bien. Ok. Y esto, venas y arterias, me gustaría que lo explicaras tú, Eugenia, porque creo que yo no lo tengo muy claro, ¿no? Bueno, todos estos tejidos de los que estamos hablando se derivan de este tejido primario mesodermo nuevo. Ujú. Entonces, los vasos sanguíneos, tanto las venas como las arterias, también vienen de ese tejido y van a tener el mismo proceso cuando estamos en una fase activa o en una fase de solución, ¿no? En la fase activa se ulceran y en la fase de solución se regenera el tejido, siempre. Y están en relación a ese conflicto de no soy capaz de o no soy lo suficientemente bueno para, ¿no? Eh, los vasos sanguíneos, todos están ligados a este mesodermo nuevo, excepto las arterias y venas coronarias, que son las que están en relación al corazón. Aunque el 90% del músculo cardíaco viene de este tejido. Ujú. Esas son una excepción de los vasos sanguíneos, porque las arterias coronarias son también vasos sanguíneos, pero esos no dependen de este tejido, o sea, van a reaccionar totalmente diferente. Ujú. Entonces, cuando Ok, una persona se siente con este conflicto de no estoy pudiendo con algo, no soy
muy buena para esto. eh, Dependiendo de cada individuo, se van a afectar también sus vasos. Entonces, las personas que tienen varices, por ejemplo, eso nos queda muy claro. Esa persona no se siente lo suficientemente buena para avanzar en la vida, para el, ¿no? Eh, Porque además siempre está en relación a la parte del cuerpo que está afectada. Ujú. Sí, Ujú. sí, claro, ¿no? Pues por eso decíamos, o sea, al final las piernas puede ser muy evidente porque las piernas sirven para caminar, ¿no? Exacto. Generalmente para caminar hacia adelante, ¿no? Entonces es el sentirte incompetente e incapaz de caminar hacia adelante, ¿no? Y, y, Entonces, y bueno, ujú, quería agregar otra cosita, Diana, es que es importante. En el sistema musculoesquelético también están incluidos los ligamentos, las articulaciones, los colchoncitos de cartílago que tienen las articulaciones, eh, el tejido conectivo, porque cuando se lesiona algún ligamento, por ejemplo, de las rodillas, que son muy frecuentes, o cuando se lesionan los meniscos, también están en relación a este tejido y a este conflicto. ujú. Ok, ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los síntomas, digamos, de conducta, de actitudes que podemos observar en las personas que tienen algún conflicto relacionado con la sustancia blanca, ¿no? Y aquí es donde entran algunos diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Esto, que otra vez hay que recordar, ¿no? La diferencia entre normalidad y patología es la intensidad y la frecuencia, ¿no? Todos tenemos de todo, ¿no? Mm. Además, en distinto grado, ¿no? Y bueno, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, en relación a estos tejidos, tenemos lo que en psiquiatría van a denominar eh, manía, ¿no? O trastorno bipolar en fase maníaca, ¿sí? Entonces, donde tenemos la megalomanía, ¿no? Donde, a ver, otra vez, hay que entender, finalmente son respuestas de adaptación, ¿no? Entonces, si yo Ujú. me siento incompetente, incapaz, por la razón que sea, ¿se me explicó? O sea, porque no sé o porque hay una parte mía que se siente chiquito al lado del otro, ¿no? Y entonces me siento en vulnerabilidad, en un estado de vulnerabilidad. ¿Cuál es la respuesta adaptativa? ¿Sí? Una transformación en lo contrario. Entonces viene una denominada megalomanía, ¿sí? Donde yo me muestro, ¿sí? Hacia el afuera, ¿sí? Como más capaz de lo que realmente soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tengo que defender de sentirme chiquito y vulnerable. ¿Me explico? Entonces, para que el depredador, acuérdense que estamos hablando de un modelo biológico, para que el depredador no me ataque, ¿no? ¿Qué hacen? Y esto lo pueden observar fácilmente en los perros, ¿no? Pongamos un perro o un gato, ¿no? Que son a lo mejor animales que tenemos, animales de compañía que tenemos más a la mano que podemos observar. Cuando se sienten en vulnerabilidad, ¿sí? Cuando se sienten bajo ataque, ¿qué hacen? Gruñen, nos sacan los dientes, ¿no? Ujú. Sí, Sí, se como muestran un tres. chihuahueño, ¿no? Un chihuahueño enfrente de un perro grandote. Que, bueno, parece que son Alemán. los más fieros del mundo, ¿no? Y el grande nada más se le queda viendo así de, Lo ve. ok. Por eso, pues, entonces, ¿qué hago? Me muestro más grande de Ups, creo Creo que que se se nos le congeló fue Diana. la señal a sí que Diana. el Ah, sí está, Ya ¿ok? estás. Ajá. te congelaste un poquito.
Me congelé un poquito. Ajá. Caray, oye. Mi conexión parece que tiene problema, pero entonces, bueno, Estabas hablando de cuando te sientes pequeño, cómo Te muestras cambias tu como... actitud. Ujú, que te creces, ¿no? exacto. Entonces, hay una versión que puede ser la megalomanía, ¿no? Que Ujú, es el que todo lo puede y todo lo hace y todo, ¿no? O otra versión, ¿sí? Que se le puede describir como narcisista, ¿no? ujú, El que habla mucho de sí mismo, ¿no? Y de todas las cualidades que tiene, ujú, ¿sí? Ujú. Y que más puede que sí las tenga, o sea, en verdad puede ser una persona muy hábil, muy inteligente, muy, ¿no? O sea, buena en lo que hace, ¿sí? Pero que cuando tú charlas con ellos te das cuenta de que están sobrecompensando porque se sienten chiquitos y vulnerables. ¿Sí? Ujú, Ujú. Entonces, bueno, pueden llegar en esta línea, llegar a ser arrogantes, ¿no? Porque ujú, muestran este exceso de autoestima, ¿no? Este exceso de autorreferencia de mira, yo soy y yo todo lo puedo y mira lo que he hecho. ¿Sí me ajá, explico? ujú, Entonces, estas son las personas, ¿sí? Que tienen un conflicto en algún lado por alguna experiencia donde se sintieron pequeños, chiquitos, incompetentes y vulnerables, ¿sí? Y ujú, entonces tienen que compensar de alguna manera, ¿sí? ¿Es ujú, malo? No, otra vez es una estrategia de supervivencia, ¿sí? ujú, En realidad no es malo, ¿no? Puede ser desadaptativo cuando repetimos, es muy intenso, ¿sí? Es muy intenso y es muy frecuente y le puede llegar a causar problema con los demás. Entonces es desadaptativo, ujú, ¿sí? Pero no es malo, ¿no? Que esa es como la parte quizá difícil, ¿no? De poder equilibrar en la mirada que uno tiene, ¿no? De darse cuenta que al final del día aquello que podemos denominar patología en realidad es lo mejor que ha podido hacer el individuo para sobrevivir, ¿no? ujú, Entonces, esto, bueno, hay otra versión interesante de la megalomanía, ¿sí? Es la víctima, ¿no? ujú, El que se regodea de tener una vida terrible, ajá, ¿sí? De lo mal que le ha ido, ¿no? Que tú empiezas a contar algo, no, pero déjate que te cuento lo que a mí me pasó, porque mira, ¿no? ujú, ¿No? Entonces de repente pareciera que estás en una conversación donde a ver quién sufre más, ¿no? Sí. ujú, Eh, y la víctima, ¿no? El victimismo también, pues es aquella persona que no, pues, que tampoco tiene la capacidad de reconocer sus competencias, ¿no? ujú, ¿Sí? Entonces es la otra cara de la misma moneda. ¿Sí me explico? Entonces el megalómano se muestra más de lo que realmente es, ¿sí? Y el víctima se muestra menos de lo que realmente es. Entonces son dos caras de la misma moneda. ujú, Ujú. ujú, Esto, ahora, también puede tener que ver con la pérdida, ¿sí? Con el que haya una pérdida significativa de un ser querido, ¿sí? Dentro del grupo, ¿sí? Dentro de la familia, evidentemente, ¿no? Y entonces aquí es interesante porque tenemos unas constelaciones que Hammer llamó, a mí no me gusta mucho el nombre de la constelación porque les llamó Casanova o Ninfa, ¿no? Esto, pero bueno, al final del día estamos hablando de una megalomanía reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una pérdida en el grupo de manera natural, ¿sí? Se activa pues, una respuesta biológica de compensación de la pérdida, ¿no? Y ujú, entonces hay un deseo biológico de reproducirse. ujú, Sí. Entonces aquí es donde vas a tener personas que tienen a lo mejor una conducta sexual activa, muy activa, ¿no? ujú, Y que bueno, puede
puede llegar a confundirse, además, también en esta parte humana con el deseo de tener una pareja, pero en realidad lo que pasa es que ha habido una pérdida significativa, ¿no? Ujú. Entonces, donde ha habido un fallecimiento o una separación, ¿sí? O los hijos se han ido, ¿no? Y entonces te sientes solo, ¿no? Y entonces hay un incremento del deseo sexual porque biológicamente lo que se está buscando es traer una nueva cría. Ujú. Entonces, aquí es interesante porque vamos a tener conductas de las mujeres que son muy seductoras o de los hombres también que son muy conquistadores, ¿no? Y que, bueno, a nivel social, de repente es una conducta o son conductas que son muy juzgadas, ¿no? Ujú. Pero que en realidad tienen que ver con una pérdida profunda, ¿no? O con una pérdida repetitiva también, ¿no? De seres queridos en el grupo. Ujú. No sé si quieran decir algo más a este respecto. Esto se ve en películas, ¿eh? Hay muchas películas que hablan acerca de las muertes en donde están en la funeraria. Hay muchas películas que hablan de este tema, sobre todo, por ejemplo, culturas como creo que es la judía, que son 7 días de tener el cuerpo ahí, ¿no? Y la familia reunida, o lo que sea, en donde se ve cómo hay amoríos en esa parte, ¿no? Y hay conducta sexual muy intensa, ¿no? Porque eh, se, se hace esta necesidad de procrear para reparar la pérdida, ¿no? Ujú. Y depende de qué papel ocupaba ese personaje que murió en el clan, ¿no? Y sí, yo lo veo mucho en las películas que están ahí en la funeraria y ya hay un chavo y una chava que están ahí coqueteando, ¿no? Y se van y se esconden y bueno, hacen lo suyo, Cosas. cositas. Entonces, sí, lo súper interesante de todo esto que estamos platicando en general es darnos cuenta que son situaciones de sobrevivencia, ¿no? Ujú. Biológicas, ¿no? Y que entonces, pues necesitamos ir corrigiendo nuestras percepciones, como lo decimos en la introducción del programa, ¿no? Desmontando Para... ideas Ujú. para transformarlas y darnos cuenta que las conductas de las personas no necesariamente son porque sean malas personas, ¿no? Sino que hay una conducta biológica inconsciente. ¿No? Claro, claro. Y que bueno, al final del día el dilema del ser humano, ¿no? Y que eso es lo que ha señalado el psicoanálisis, es precisamente la contradicción que existe entre el deseo biológico, ¿no? Y las normas sociales y culturales, ¿no? Sí. Entonces, Exactamente. a eso es a lo que se le llamó neurosis, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, porque bueno, al final, ¿no? En esta, o sea, esta conducta, por ejemplo, donde vivimos en una cultura donde se espera que tengas una relación de pareja estable para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte los separe, tú te das cuenta que la biología no está diseñada de esa manera, ¿no? Entonces, porque si se te muere un hijo o se muere un padre, ¿sí? Aunque tú tengas tu pareja estable con el que te casaste para toda la vida, ¿sí? Ujú, De repente va a venir un deseo biológico, ¿sí me explico? ujú, Ujú. De compensar, de querer compensar esa pérdida, ¿no? ujú, Y fíjate que yo me acuerdo mucho, y son de las cosas que, bueno, yo no lo entendí hasta que llegué a las leyes biológicas, ¿no? Pero yo me acuerdo meses, semanas después de que murió mi mamá, ¿no? Era muy interesante porque pues yo estaba en mi drama personal, en mi llanto, ¿no? Y los hombres me perseguían en la calle, cabrón.
así, ¿no? Y o sea, de ir caminando en la calle se paraban los coches, o sea, pero se paraban y se bajaban del coche. ¿Sí me explicó? Y por supuesto me espantaban, ¿no? Y digo, "Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Pero nunca jamás en mi vida me pasó con tanta claridad, con tanta contundencia como los meses posteriores a la muerte de mi mamá, ¿no? En que de repente, como mujer, como hembra, te vuelves muy atractiva, ¿no? Porque hay un deseo biológico de reproducirse. Claro, tú no eres consciente de eso porque yo estaba en el rollo de la tristeza, ¿no? Y del llanto y del enojo y del no quiero nada, ¿no? En el duelo, pero biológicamente, pues mi cuerpo estaba en otra cosa, ¿no? Ujú. Eso siempre, cuando llegué a las leyes biológicas, yo dije, ay, con razón tenía yo tanto pegue después de que murió. ¿No? Entonces, bueno, entonces, también puede suceder, ¿sí? Que hay veces que en la vida, pues, es como esta expresión que dice que te llueve sobre mojado, ¿no? O sea, te pasa una cosa y apenas estás navegando, ¿no? Cuando de repente, ¡pum! Te pasa, güey. Entonces, hay momentos en que en verdad te sientes absolutamente rebasado por la situación. O sea, de que, puta, ya no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, donde son shocks biológicos tan intensos, ¿sí? Y que son pues, dos o más, ¿no? Que te pasan en un periodo de tiempo corto, cercano, ¿no? Y entonces las sensaciones de sentirte rebasado, ¿no? Abrumado, ¿sí? Es demasiado para mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta otra vez? ¿Sí? De transformación en lo contrario, ¿sí? La megalomanía, pero una megalomanía súper intensa, donde yo puedo con todo, ¿no? Yo lo hago todo. ¿Sí me Ujú. explico? Porque tienes que compensar, ¿sí? Esto, y en esta necesidad también, que es interesante, ¿sabes? Porque si bien hay mujeres con dolor de espalda, yo tengo la impresión de que hay más hombres con dolor de espalda, ¿sí? Ujú. Que son los que en algún momento se sienten o creen que tienen que actuar como superhéroes, ¿no? Entonces tienen que ser el superhéroe de la película que tienen que rescatar a todos, ¿no? Y tienen que proteger a todos, ¿sí? Y darle a todos y sostener a todos, ¿no? Y entonces tenemos los Batmans y los Supermans que generalmente terminan con unos dolores de espalda espantosos, ¿no? Entonces, eh, Y esos dolores de espalda que, eh, como cada individuo es único, puede ser desde la espalda alta, la espalda media o la espalda baja, ¿no? Y ujú, cada parte de esta espalda representará algo para ese individuo o, ujú, o tiene un significado de lo que está cargando. ujú. Así es, ¿no? Entonces, otra vez, depende de la percepción que tú tengas de cuál es la función que tienes que realizar, ¿no? Sí. Entonces, ok. Entonces, bueno, pero eso siempre es interesante, ¿no? Porque claro, o sea, parte del estrés, ¿no? Que más como que el estrés más típico, que es el, bueno, no sé si el más típico, pero es este estrés en el cuello y el hombro, ¿no? De que tiene la representación esta del Atlas, ¿no? Cargando al mundo, donde tú crees que tienes que cargar a todo, al mundo, literal, Al ¿no? mundo. ¿Sí? Y entonces este dolor de cuello, ¿no? Y de espalda, de hombros, ¿sí? Que es muy significativo, que a mí me pasa con frecuencia, ¿no? Es mi megalomanía de pensar que tengo que solucionar yo solita un chingo de cosas, ¿sí? Pues a mí Ujú, me duele la espalda baja, pero me duelen los hombros. Ujú. Entonces, pero bueno, es eso, ¿no? El tener que cargar con responsabilidades, o sea, que te rebasan, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no? Las
por un mandato social, ¿no? Las asumes, ¿sí? Ujú. O por un mandato personal también, por un mandato superyoico, ¿no? O sea, tuyo, ¿no? Crees que tienes que cargar con todo, ¿no? Entonces, es interesante porque estas son personas que en su discurso, en su lenguaje, tienden a hablar en polaridades, ¿no? Todo o nada, todo, siempre, nadie, nunca, ¿no? Entonces, esos son como muy, muy característicos de la manera, fíjense, de la manera en que hablan, ¿no? O sea, tan solo con el discurso podemos empezar a darnos cuenta de dónde están las constelaciones, ¿no? Ujú, Entonces, donde todo les sale bien o mal, solo a ellos, ¿no? O sea, ujú, solo ellos son brillantes, son muy malos, ¿no? Entonces, claro, aquí entra una parte que gusta del pensamiento mágico que dice el universo siempre acomoda todo para su beneficio, ¿no? Mm, este, eso me parece adaptativo, ¿no? ujú, Entonces, pero bueno, es el que se siente especial, se siente exclusivo, ¿no? Incluso para las cosas malas, ¿no? Todo lo malo siempre me pasa a mí, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ujú. ujú, Entonces es yo, ¿no? Entonces es el que siempre ha pasado por todo y sabe todo, ¿no? Que necesita ser el centro de la atención todo el tiempo, que todas estas son características del megalomaníaco, del narcisista, ¿no? Que necesitan llamar la atención, que son personas muy competitivas, ¿no? Que siempre están buscando tener la razón, ¿no? Pueden tener otro lado desafiante, ¿no? Esto, fíjate qué interesante, yo soy esa. De mí, además me gusta, ¿sí? ujú, Se lanza a grandes empresas o retos, ¿no? Que no siempre terminan, ¿sí? Esto, y bueno, aquí hay una que me gusta porque es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Que dice, resiste a situaciones más grandes que ella misma, ¿no? Entonces, Ujú. algo muy característico, por ejemplo, del narcisista, ¿no? De la organización narcisista de personalidad que dice hace berrinches, ¿no? Aún siendo adulto. Entonces, eso también es muy característico, ¿no? Eh, y bueno, se ofrece muchas veces de voluntario para ser visto e incluido en un grupo, ¿no? Más que un interés real por la actividad del grupo, no es yo puedo, ¿no? Ujú. Ujú. Las semillas estelares, ¿no? O sea, ¿no? En este curso de las semillas estelares donde dicen, ay, ¿quién quiere ir a la Tierra a ayudar? Yo, Yo puedo con todo. yo Yo puedo con todo. puedo. Yo Ahí puedo todos regalan. sostener a Gaia en mis hombros. Solita. Entonces, bueno, tenemos, aquí es interesante porque tenemos a la gente que se dedica al deporte, ¿no? En exceso. O sea, no el deporte como entretenimiento, ¿no? Sino el deporte, Competitivo, de y- extremo, intenso. ujú. Entonces, O sea que tienes que tener esta constelación para aventarte del paracaídas. claro, ¿no? Mm. Tienes que tener esta constelación para aventarte el paracaídas y para... Hay unos que a mí me impresionan, que son estos, los Iron Man, ¿no? Pero hay unos que todavía, los que nadan el Canal de la Mancha, ¿no? O sea, de Inglaterra a Francia, ¿sí? Ujú. Y que, bueno, no sé en qué consiste el recorrido, ¿verdad? Pero esos, ¿no? Que nadan en mar, o sea, mar abierto, ¿no? Digo, aunque vayan con todo el equipo y todo lo que tú quieras, Helado. el agua, el oleaje, ese es megalomaníaco. Ese está aquí, ¿sí? Porque se pone un reto que es hasta acá, Enorme. enorme, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, para poder participar en este tipo de actividades, ahí están todos los que tienen constelaciones activas en sustancia blanca. Pero como decías también para las otras constelaciones que hemos visto, Ujú, pues hay niveles, ¿no? Y de ujú. todas maneras, el que hace el maratón, también tiene esta constelación, ¿no? Lo que pasa es que la intensidad
¿no? Es lo que da. O estás hablando también mucho del narcisista, ¿no? Entonces, pues tenemos lo que se llamaría como alguien con rasgos narcisistas, ¿no? O alguien que tiene el narcisismo a todo lo que da, ¿no? O es que depende de la intensidad en la que estén estas constelaciones, ¿no? Que Ujú. fuerte están. Entonces se vuelve desadaptativo, ¿no? Y yo creo que finalmente todo ser humano en el planeta ha, ha tenido, tendrá esta constelación, ¿no? Así como las otras, ¿no? Pero depende de la intensidad, si es algo eh, que ya se pasa de la raya para ser desadaptativo. Claro, Esa es la palabra clave, Ivonne, desadaptación, Ujú. ¿no? Porque Sí. puede haber narcisistas que lleven una relación matrimonial muy linda, ¿no? Ujú, Y son narcisos. ujú. Pero hay narcisistas que ya tienen 35 años, no han podido establecer una relación adecuada, ¿no? Brincan de mujer en mujer, a las mujeres las destruyen todas y no se dan cuenta. Exactamente. sí. Y bueno, también en esta parte adaptativa que tú decías, ¿no? Me quedé pensando, porque con eso me acuerdo que lo mencionábamos o lo mencionaban los profesores cuando la formación en psicoanálisis, ¿no? Para tú ser un gran conquistador, tienes que ser megalomaníaco. Es decir, los personajes históricos, ¿no? Alejandro Magno, por ejemplo, que dice, vamos a conquistar no sé qué, tienes que ser megalomaníaco. Sí, porque- Hitler. Napoleón, no sé, no sé qué es. ¿sí? O sea, todos los que tienen además la capacidad para mover a la gente, para llevar y liderar un ejército, para llegar y conquistar una tierra, ¿sí? Mm, Tienen que estar en esta constelación. Sí, ujú. Oslo. Sí, Es- ahorita bueno, a lo mejor no viene tan al caso de esta constelación, pero me acordaste mucho. Hay una constelación que veremos mucho más adelante, ya de las de corteza cerebral, que no me acuerdo cuál es, que tiene que ver con el escritor, ¿no? El Ujú. escritor que está súper inspirado y que escribe, ¿no? Y entonces se habla mucho, por ejemplo, de que el escritor tiene momentos en su vida en que no puede escribir, que no está inspirado, ¿no? Y hay cualquier cantidad de cursos para retomar la inspiración, para volver a escribir, para muchas cosas. Y dices, es que lo único que tienes que hacer es volverte a constelar, porque si estás constelado vas a escribir, ¿no? sí, O sea, que vas a es estar en ese modo depresivo, un poco depresivo, ¿no? Y vas a escribir. Pero sí, cuando sales de esa constelación, es como, casi casi no sé escribir, no puedo, no sé qué, No me sale. no me sale, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. es igual acá, ¿no? O sea, si estoy constelado, puedo conquistar el mundo, pero si no estoy constelado, te quedas como, pues no sé ni cómo le hice, ¿no? Para conquistar, porque, pues no. Exacto, sí. Todo eso conquisté, hijo, man. Qué güey, y ahora hay que ¿A mantenerlo. qué hora fue? Sí, pero sí, esa constelación que tú dices, ¿no? Y es cierto, ¿no? Digo yo otra vez, ¿no? En mi época de depresión escribía, o sea, me era muy fácil sentarme a escribir, ¿sabes? Y ahorita no. ¿No? Y tengo un chingo de ideas en mi cabeza y de repente escribo, ¿no? Pero de repente así de, güey, antes, o sea, me sentaba toda la tarde, ¿no? Y en una tarde me echaba un artículo, ¿sí? Pero porque estás efectivamente en esa constelación que te mantiene, ¿no? Del lado, a ver, del Del, lado del lado derecho, derecho. ¿no? Depresivo, De depresión, sí. introspectivo, Sí, del ¿no? lado derecho. Ujú. Del lado derecho, depresivo, introspectivo, y entonces te da por escribir, ¿no? Entonces, claro, los que escribieron y escribieron y escribieron y escribieron, pues vivieron constelados en la introspección,
¿no? Entonces, todos los psicoanalistas, empezando por Sigmund Freud, ¿sí? Estaban ahí, ¿no? Porque entonces escribían y escribían y escribían y escribían y escribían, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto, estas personas en esta constelación también pueden llegar a ser intolerantes con el bienestar del otro, ¿no? Incapaces de ser sinceros, de darle un sincero reconocimiento a los logros de la otra persona, ¿no? Son envidiosos, ¿sí? Ujú. Y pierden contacto con sus necesidades verdaderas, ¿no? Y profundas por estar ocupados satisfaciendo las expectativas de los demás. ¿Ok? Entonces, Ujú. eh, eh, claro, son los que viven para los otros, ¿no? Ujú. Entonces, y hay una versión que está es lindísima, ¿no? Que dice el niño o la niña buena o educada, ordenada, ¿no? Que todo lo hace bien, sí. Ujú. Y si ya fueron a ver Intensamente 2, No la he ido a ver, tengo que ir. ahí se ve clarísimo esta constelación. Sí. O la otra versión del niño maleducado, berrinchudo, ¿no? Que se ocupa de que siempre lo regañen, lo castiguen, ¿no? Porque al final, otra vez, es la manera de obtener la atención, ¿no? Uno por educado y el otro por maleducado, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, ok. Y eh, aquí que bueno, esto tiene que ver con las heridas del alma, Yvonne, donde también lo que nos dice el doctor Hammer es que incluso dependiendo de la edad en la que fue el shock original, ¿no? Que no siempre es posible llegar a él, pero dependiendo de esa edad también va a ser la formación del cuerpo, ¿no? De la Ujú. estructura corporal de esa persona. Ujú. Sí. Sí, Entonces, porque es que esta constelación está total y completamente ligada a las cadenas musculares, ujú, ¿no? Que básicamente el músculo es el que da el tipo de corporalidad que tienes. Claro, el hueso también, pero el hueso es como el interno, el núcleo, pero el músculo es el que te va a dar la movilidad ¿no? Y entonces, si tenemos la herida de rechazo o de injusticia, ¿no? Que te hacen un cuerpo rígido, ¿no? Ujú. Pues obviamente es que hay ciertas cadenas musculares que te dan esa rigidez, ¿no? O el del abandono y la traición que te van a dar otro tipo de rigidez de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, se instala estos shocks biológicos, sabemos que empiezan desde temprana infancia, ¿no? Desde vientre materno o primeros días, meses de vida, y ya se instaló, ¿no? Una cierta corporalidad con esos músculos en ciertas posiciones. ujú. Ujú. Así es. Entonces aquí es donde también confirmamos esta parte, ¿no? Que, ¿cómo se llama la autora de las heridas del alma? Esto, Esta mujer, bueno, Liz Bourbeau, Liz Liz Bourbeau. Bourbeau, sí. Liz Bourbeau, Ajá. esto, que ella señala estas, bueno, ella observó estos distintos patrones, ¿no? Que eh, observó lo que ella denominó 5 heridas del alma, ¿no? Pero que al final vemos que también tiene un fundamento, o sea, lo que ella está diciendo, ¿sí? Ujú. Tiene un fundamento en las leyes biológicas también, encuentra su fundamento acá, Ujú. ¿sí? Esta es la parte rica, ¿no? De poder tejer los distintos conocimientos, ¿no? Porque al final del día te estás dando cuenta de cómo la observación clínica, ¿no? De todos estos fenómenos está ya descrita, ¿no? Pero no está vinculada o tejida sobre un cuerpo que le dé coherencia y congruencia. Esas son las leyes biológicas de Hammer. ¿Sí me explicó? Entonces, Así. donde tú estudias las leyes biológicas y entonces volteas a ver conocimientos que has adquirido de otras escuelas, te das cuenta y dices, ah, claro, por eso estos observaron esto, ¿no? Y esto va Ujú. aquí.
¿no? Y entonces así es como quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Empezamos a armar el rompecabezas, ¿no? Y por eso es la intención de este programa de Restaurando al Ser, ¿no? Sobre estos pilares, ¿sí? Que son las leyes biológicas de Hammer, ¿sí? La parte de la estructura emocional, ¿no? De voltearte a ver a ti, tus emociones, tu historia de vida, ¿sí? Y integrar también la mirada espiritual, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque así tejemos, o sea, tejemos todo en conjunto, ¿sí? Sobre la estructura o sobre el pilar, si tú lo quieres así, de las leyes biológicas, ¿no? Porque al final, ¿sí? Vivimos en una realidad de tercera dimensión donde tenemos un cuerpo físico que fue perfectamente diseñado por la divinidad y donde solamente hasta ahora ha venido el doctor Hammer a clarificar ese patrón perfecto creado por la conciencia universal, ¿sí? Para que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia en este plano de existencia material. Ujú. Sí, que todo está súper ligadísimo, es impresionante, ¿no? También pensando un poco en la teoría del apego, que tiene muchísimo o todo que ver con las heridas, ¿no? La teoría del apego eh, te, te, te explica muy bien qué pasa con tu sistema nervioso, cómo se va desarrollando el sistema nervioso central y autónomo en base a los apegos, al tipo de apego que tú tienes con tu madre, principalmente porque es la que te tuvo en vientre materno, ¿no? Y entonces hay una, de hecho hay una frasecita por ahí en esta área de conocimiento que dice que el sistema nervioso es exactamente igual a tu estilo de apego. Y es como, órale, wow, ¿no? O sea, por todos lados la información está llegando a esto, ¿no? A esta unión, integración de cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y bueno, esto mismo que tú dices, ¿no? El tipo de apego, el estilo de apego, ¿sí? Va a determinar también, ¿sí? La percepción y la forma de pensamiento que tú tengas, Ujú. ¿no? Y ahí es donde también podemos tejer, ¿no? A Piaget, Mm. ¿sí? Con los pequeños. Con los pequeños, ¿no? Donde es muy clara la descripción que hace Piaget de conforme vas pasando las etapas del desarrollo, cómo va cambiando el desarrollo del niño, ¿no? Claro, con un apego seguro, ¿no? Pero entonces cuando hay un apego inseguro, ¿sí? Como hay alteraciones en el proceso de cognición. Así es. Entonces, Oiga, si me permiten, yo quisiera leerles textualmente lo que dice Hammer con respecto al sentido biológico de esta constelación. Y dice, el individuo no apto se vuelve temerario y gracias al empuje de su delirio de grandeza, tiene la posibilidad de encontrar una nueva posición en el grupo, wow. Ujú, ¿no? claro. Entonces, fíjense qué profundidad tiene esto. O sea, ¿no? Es, es entender lo que se viene repitiendo siempre, que estas constelaciones son para la supervivencia. Ujú. Mm. Sí. Sí, están presentes todos los días de tu vida, o sea, están ahí ayudándote a tus procesos de seguir en este mundo perteneciendo a tu manada, Perteneciendo a tu manada, de una exacto. u otra A eso manera, significa. acomodándote y adaptándote y perteneciendo a tu manada. O sea, absolutamente todo lo que hacemos, todas las conductas que tenemos son adaptativas para tu grupo, ¿no? Para donde estés. Entonces,
Ahorita me estoy acordando, ¿no? De un curso que estudié hace mucho, bueno, y del que me certifiqué, del de peces, ¿no? Padres efectivos con entrenamiento sistemático, que es muy sencillo, la verdad es que es un curso con un planteamiento muy sencillo, pero que dicen, no, no manches, o sea, está súper bien explicado esto porque son 4 conductas. El autor descubrió que los niños en las escuelas y en sus casas tienen 4 conductas para adaptarse a su medio, ¿no? O sea, Ujú. solo 4, en resumen, ¿no? Búsqueda de atención, lucha de poder, revancha e insuficiencia. Ujú. Y todos los niños que presentan alguna de esas, y él lo ubica con una emoción, ¿no? Si tú sientes como cierta molestia, pues es que te quiere llamar la atención. Si tú sientes como enojo, está en lucha de poder. Si tú te notas a ti mismo ganas de vengarte y de cachetearlo, estás en revancha. Y si tienes una frustración y una impotencia marca demonio, está en insuficiencia. Y todo esto tiene por objetivo que el niño quiere que le hagas caso. El niño quiere que lo voltees a ver. El niño quiere que ser reconocido, pertenecer a su grupo, ¿no? El ser visto. Ser Ujú. visto, Ujú. ser visto, ser escuchado, ser reconocido en su esencia. Claro, sí. Sí, por eso yo me acuerdo también, o sea, en mi formación decían, ¿no? Es que duele mucho más ser ignorado, ¿sí? Que ser maltratado. Así es. Porque aunque me pegue, pero existo. Exacto. ¿Sí me explico? En cambio, el niño que es ignorado, ¿sí? Es, Eso es lo peor. es lo peor, ¿sí? Estás en Porque peligro de muerte. nadie te ve, ¿no? Ni siquiera para pegarte, cabrón. O sea, entonces, ¿sí? Hay una Entonces, canción, ¿no? Pégame, mátame, odia, pero Rómpeme, mátame, pero no me olvides, vida mía, o algo así. sí, está cañón, ¿no? sí, sí, pero eso te explica efectivamente cómo hay una dinámica inconsciente detrás de aquellas personas que aceptan maltrato, que toleran el maltrato. Ujú. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque no fueron vistos. ¿Sí? Y aunque las maltrate, las toma Los en ve. cuenta, Ujú. los ve. Ujú. Entonces, y bueno, al final del día, qué triste que esto tenga que ser así, ¿no? Pero otra vez es una respuesta de adaptación, ¿no? Entonces, oye, Eugenia, léenos otra vez esa frase porque me encantó. O sea, hay que ponerla así como. Tal cual, sí. Sí. Dice, sentido biológico. El individuo no apto se vuelve temerario y gracias al empuje de su delirio de grandeza, tiene la posibilidad de encontrar una nueva posición en el grupo. Ujú. El individuo no apto se vuelve temerario y gracias al empuje de su delirio de grandeza, tiene la capacidad de La encontrar, posibilidad, la posibilidad posibilidad. Ujú. de encontrar un nuevo lugar en el grupo. Precioso. Y es tan simple, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces, claro, cuando lo observas y volteas a ver a las personas con esa mirada, pues es más difícil juzgarlas, ¿no? Digo, no es que no lo juzguemos, ¿eh? O sea, Sí, pero después bueno, ok, ¿no? Pues puedo ser más compasiva, ¿no? claro. Y no solo no solo con el otro, contigo misma, contigo Ujú. mismo, Ujú. ¿no? Que es mucho más importante.
¿no? En este poder entender por qué de repente tienes este tipo de respuestas. Claro. De dónde vienen Exacto. tus, ¿sí? Y cómo compensarte, ¿no? O Ujú. sea, y que hay veces, fíjate, en el mismo proceso de duelo, ¿no? Yo con mi mamá en algún momento, claro, después de estar buscando una figura materna sustituta, que pasé por varias, ¿no? Hasta que me peleaba con ellas y entonces decía, a ver, tú no eres mi mamá, ¿no? Sí, porque claro, buscas el cariño, pero cuando de repente te quieren dar órdenes así Mm, de, mm, mm, mm. Ah, ah. no, 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 no. pero es gracioso porque en ese proceso, ¿no? De repente la conclusión mía fue, pues mi mamá soy yo, o sea, no tengo por qué buscar una madre o quien ejerce esa función para mí. Ujú. Mi mamá soy yo, ¿no? Entonces yo me ocupo de mí, yo me consiento, yo me doy, Ujú. ¿no? Entonces cuando te permites darte cosas a ti misma, gastar en ti, invertir en ti, ¿no? Y no, porque no le vas a ir a pedir a alguien más, no lo haces tú, por ti, ¿sí? Ujú. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, me estaba acordando de que hablaba con unas personas de lo que tú estás describiendo es ser la llamada naranja completa, Ujú, porque las personas buscan su media naranja y ujú, no existe. Fuera de ti no existe. O sea, tú eres tu propia media naranja. ujú. Y, y hablábamos que esta recuperación de la otra parte de ti misma, que tú crees que la puedes encontrar en otro y que no es real, es precisamente el trabajo de la niña interior. Claro. Que Ujú, cuando tú trabajas con el niño interior, ya siendo un adulto, vuelves a recuperar tu otra mitad de naranja para volverte esa naranja completa, ¿no? Entonces, me gustó mucho ahorita oírte de descubrir que tú eres tu propia mamá, que tú te das las cosas. Entonces, ahí ya volviste a ser la naranja completa, Ujú. que no claro, necesita una media naranja que quiere embonar contigo porque no va a poder estar embonada. claro, claro, ¿no? Claro, y que la búsqueda de esa media naranja no necesariamente es, porque es interesante, o sea, se asocia a lo mejor con la pareja, pero en realidad es esto, ¿no? O sea, yo buscaba en amigas, ¿no? Ajá, Quien ejerciera esa función materna, ¿no? Y hacer cosas con ella que yo hacía con mi mamá, ¿no? Y hasta que se exacto. querían meter en mi vida y decía, no. Bueno, afortunadamente tuviste esa capacidad, ese recurso de decir hasta aquí, ¿no? Y poner el límite. Ujú. Ajá, Entonces, Ujú. pero entonces eso, ¿no? Porque de repente cuando tú tienes una carencia, una falta, o te sientes en falta, que no es que la tengas, te sientes en falta, ¿sí? Buscas quien compense, ¿sí? O ejerza esa función para ti, ¿no? claro, Y parte finalmente de este proceso, de este trabajo contigo mismo, contigo misma, es el darte cuenta, ¿sí? De que tú eres tu naranja completa, ¿no? O sea, no necesitas que alguien más te compense. Y es muy gracioso porque también en psicoterapia, ¿no? Tú lo observas en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando te das cuenta que muchas mujeres, sobre todo, ¿sí? Eh, digo, los hombres indiscutiblemente, pero muchas mujeres se casaron no con su papá, con su mamá, porque buscan que el marido ejerza la función materna Ujú. Sí. y se enojan porque pues, no es así. Pero la Ujú. expectativa es que él las trate y las cuide y claro. las proteja y les adivine el pensamiento como si ellas fueran bebés y, 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 Para la mamá. y el marido fuera la mamá, ¿no? Ujú. Que le tiene que adivinar, tiene que saber sin que ellos digan nada qué le pasa, ¿no? Ujú. Entonces, de Oh, ahí es donde tenemos pues, problemas graves en la relación de pareja, ¿no? Ujú. Así es. Esto, Pues ya tenemos decir, estamos en tiempo.
¿no? Ya, a mí nada más me gustaría hacer un brevísimo resumen de las 3 constelaciones que llevamos, ¿no? Por los 3 tejidos, porque me gustó mucho lo que pone Luis Felipe en estas hojas, ¿no? Que en la primera constelación que veíamos es necesito, ¿no? El lenguaje de esa primera constelación de consternaciones, necesito las cosas que son esenciales para la vida. En la siguiente, que la veíamos la vez anterior, es siento, ¿no? Un lenguaje sensorial primitivo de sentir, sentir, porque tiene todo que ver con las pieles y la protección, ¿no? Y este último que estamos viendo hoy es quiero y puedo. Claro. Así es. Y entonces, bueno, me gustan esas palabritas para dejarlas ahí. Y bueno, estas fueron las constelaciones relativamente sencillas. Ahora vamos a entrar, no, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque viene el mero mole del ser humano, o sea, como si esto no fuera suficiente, ahora viene el mero mole del ser humano, que son las relaciones en grupo, que corresponden a ese cerebral, ¿no? Y que ahí tenemos cualquier cantidad de constelaciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se las platicamos, ¿no? Esto, pero bueno, estas 3 que acaba de mencionar Ivonne, ¿no? Son las fáciles. Sí, muy sencillitas, Fáciles. directas. Sí. Entonces, pero bueno. Y bueno, al final queremos recordarles, por favor, que tenemos nuestro ebook, el Código Tortuga, ¿sí? Que es un ebook que hemos diseñado con varias estrategias, donde, bueno, claro, por supuesto abordamos el tema de las leyes biológicas, las abordamos de una manera sencilla, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender. Y es un ebook que está dirigido a que puedan desarrollar estrategias o encontrar estrategias para lidiar con la ansiedad, ¿sí? Pero al final, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de cualquier conflicto activo. ¿Sí? Son síntomas, la ansiedad son un grupo de síntomas que se van a presentar cuando tú tienes un conflicto activo en cualquier tejido. ¿Sí? Entonces, les invitamos a que le echen un ojo. Abajo en la descripción del video van a encontrar el vínculo para que puedan adquirir el código Tortuga, ¿sí? Tiene un costo muy económico, ¿no? Cualquiera lo puede adquirir, ¿no? Y por sobre todas las cosas nos interesa que lo adquieran y que lo vean, que lo miren, no solamente para que aprendan, sino para que también nos puedan dar retroalimentación de cómo lo ven, si les ha servido, si no les ha servido, porque nosotros nos sirve lo que ustedes nos puedan comentar para saber cómo podemos mejorar, ¿no? Y también de lo que aquí decimos, de lo que aquí compartimos, nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Qué es lo que asocian con lo que acá decimos, ¿no? Y que nos puedan compartir su experiencia para que nos sirva también de guía a nosotros para saber si vamos por el camino correcto o tenemos que corregir. Entonces, invitamos a adquirir el código Tortuga, ¿sí? Y ¿algo más? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿algo más? Como Restaurando al Ser. Sí. Sí, o sea, estamos ahí. Sí. Fáciles de ver. Viene la parte megalomaníaca, somos las únicas, somos el único Restaurando al Ser. No hay nadie más que nosotras. No sé si es bueno o malo, ¿verdad? Que todavía no nos han... Pero somos las únicas, ¿eh? Pero somos las únicas, en este momento somos las únicas. Entonces, bueno, les invitamos, por supuesto, a que nos sigan en redes sociales, ¿sí? Y pues bueno, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que estamos aquí para llevarlos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Buenas noches. ¿Sí?
Sean bendecidos. Ujú.